Bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de negocios familiares y MIPYMES. Entonces, en esta oportunidad ya nos va a tocar ver el tema de análisis de indicadores y de alguna forma también ver aspectos prácticos que son necesarios para el tema de la formalización, ¿no? En la anterior sesión habíamos visto de alguna forma la importancia de la profesionalización, ¿no? Y esto está ligado al tema de los indicadores. ¿Por qué? A ver, habíamos señalado que de alguna forma en una empresa mediana, ¿no? Y que en este caso relacionándolo con el tema de negocio familiar ya se tiene determinadas dimensiones, ¿no? Es necesario el tema de manejo de indicadores porque ya hay determinadas cuotas establecidas que incluso legalmente definen a una mediana empresa. Habíamos hablado de, por ejemplo, en la parte laboral teníamos un rango de 50 hasta máximo 100 trabajadores, ¿no? Pasando este límite ya no eras considerada una mediana empresa y para el tema del negocio familiar finalmente ya no entraba dentro de esta categoría, lo que de alguna forma hacía que perdiera determinados beneficios, ¿no? Los indicadores en este caso son importantes porque de alguna forma te van a ayudar a que puedas de alguna forma ir siguiendo el patrón de estos límites, de los límites que te establece la norma, ¿no? Para el tema laboral, para el tema tributario, ¿no? Y para otros aspectos importantes en el tema de el negocio familiar dentro del marco de micro, pequeña o en este caso mediana empresa, ¿no? Cuando hablamos de profesionalización también hablamos de indicadores. ¿Por qué? Porque finalmente son estos profesionales los que comienzan a trabajar ya no por la intuición, ¿no? Como una empresa cuando, digamos, se inicia un negocio familiar con el emprendimiento, las ganas, la laboriosidad y se determina de repente ya, yo, no sé, confeccionista, me voy a meter en el negocio textil porque, bueno, esto es lo que me han dejado mis padres, etcétera, y hago una continuidad, ¿no? El feeling es esta, la continuidad, no hay la intuición de continuar, de seguir en el mismo negocio, no ha habido un análisis concreto, ¿no? Formal, ¿no? Profesional de mercado que te diga si este negocio el cual estás llevando, el segmento al cual estás yendo de repente tiene problemas, ¿no? O a qué nicho de mercado tienes que ir, o si de repente ya no puedes continuar en ese negocio, sino tendrías que derivarlo de repente a otro. De repente ya no zapatos, sino zapatillas. De repente ya no, no sé, batas de baño, sino de repente ropa para dormir, ¿no? O ropa para bebés, no sé, ¿no? Entonces, todo esto se hace a través de un análisis de mercado que es una cosa más formal, más profesional, más seria, ¿no? Y esto, para esto se establecen determinados indicadores. Para el tema tributario igual, ¿no? La SUNAT te establece determinados topes, ¿no? De ventas que te hacen salir de una categoría y entrar a otra. De repente ya no eres una pequeña empresa, una microempresa, sino entras a categoría de pequeña empresa y luego una mediana. Para el tema laboral, por ejemplo, ¿no? Si tú estás dentro de lo que es categoría micro, pequeña, mediana, ¿no? Tú puedes entrar bajo un régimen en el cual los trabajadores, ejemplo, no tienen sus beneficios, están por lo general al 50%. ¿Qué significa? Vacaciones, 15 días, es un ejemplo. CTS igual a la mitad. Gratificaciones, pago igual a la mitad. Entonces, nos comenzamos a dar cuenta que hay determinados beneficios que uno va conociendo siempre y cuando esté dentro de este marco. Pero para conocer este marco es obviamente, lo vamos conociendo en la práctica, pero qué mejor que de repente tener profesionales, asesores que nos ayuden en el tema. Ahora bien, en cuanto al tema de ventas, habíamos señalado que en ventas un profesional te ayuda a establecer tu escala de comisiones.
ejemplo, ¿no? También te establece las cuotas, en función a qué están las cuotas, ¿no? ¿Conocemos el término punto de equilibrio, por ejemplo? ¿No? Entonces, a partir de este punto de equilibrio, vamos a establecer las cuotas para que nuestras ventas incrementen. ¿Cómo se asigna la cuota a los vendedores, ¿no? ¿Cómo en función? ¿Qué mercado hay? Si tú tienes un establecimiento y tienes, no sé, vamos a decir acá en Lima, un establecimiento en Miraflores, luego tienes un establecimiento en Magdalena, tienes un establecimiento en San Miguel y tienes un establecimiento en Los Olivos, las cuotas las vas a repartir de la misma manera, o lo que vas a hacer es vas a establecerlas según el mercado. Los precios de tus productos igual van a ser los mismos en todos los mercados, o van a tener una diferenciación en cuanto a si vendes en, no sé, vamos a poner La Molina, si la estás vendiendo en San Miguel o si la estás vendiendo en el Callao. Entonces comienzan a haber variables que uno comienza a tener la necesidad de trabajar. Y si uno es el fundador de la empresa, de repente necesita un respaldo de alguien que le ayude a ver estos otros aspectos que son básicamente el tema de las ventas, ya específicamente. En el tema de la contabilidad, por ejemplo, ¿no? En contabilidad, a nivel de SUNAT, uno se establece en determinados regímenes. Hay determinados regímenes que van a favorecer en cuanto al pago de impuestos, en cuanto al pago de tributos, ¿no? Y justamente en estos regímenes, la SUNAT establece determinados beneficios, ¿no? Beneficios, determinadas, digamos, escalas en las cuales uno puede declarar, hacer pago de sus tributos, de sus impuestos, y también lo que va a suceder es que de acuerdo a estas determinadas categorías, escalas o regímenes, uno puede tener beneficios en cuanto al tema de devolución de pagos que se haya hecho a la SUNAT. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos conceptos que debemos conocer. Por ejemplo, lo que es el régimen especial, lo que es el régimen general, lo que es el RUS, ¿no? O régimen único simplificado, ¿no? Entonces, para conocer cada uno de estos aspectos, nosotros vamos a darnos cuenta que tenemos determinados topes en cuanto al tema de facturación y ventas. También en cuanto al tema de cómo estamos llevando nuestros libros contables, cómo estamos llevando nuestros libros de planillas, ¿no? Si somos un buen contribuyente o no. También cuántos son los montos de multa, ¿no? Los montos de multa también van a variar de acuerdo a qué régimen estamos, ¿no? Y dependiendo también las dimensiones. Entonces, para ello, nosotros tenemos una ayuda que nos está dando por lo general asesores que encontramos en los establecimientos de la SUNAT, ¿no? Y usted, por ejemplo, cuando va a la SUNAT, ¿no? Puede pedir este fascículo que dice formalización de negocios y empresas, ¿no? Este fascículo es muy útil, porque y la verdad, yo se los recomiendo porque, o sea, yo antes, por ejemplo, que tengo más o menos cierto conocimiento en el tema tributario, por mi formación, igual veía que cuando uno llega a la SUNAT, a veces es como que tienes que tener conocimientos tributarios muy claros, porque si no, de repente te pierdes, ¿no? Este fascículo que se tiene ahora y que se lo facilitan es muy, digamos, sencillo de entender, ¿no? Es muy claro, ¿no? Hace las diferenciaciones de conceptos, te establece una tabla donde uno puede saber realmente en qué categoría está, ¿no? Esto obviamente es una ayuda que igual cuando usted saca su ticket, ¿no? en la dependencia de SUNAT y va a uniformes, le van a
explicar todo. Las personas sí son muy profesionales, le ayudan y le dan toda la información, pero con esta base usted puede ayudarse mucho, mucho. Incluso les da casos y supuestos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted cambia de régimen? Pasa del régimen especial al régimen general, ¿no? O si es posible hacer el cambio, ¿no? Y igual establece los topes que usted tiene. Si usted incluso es una empresa individual, ¿no? O es un negocio que no está formalizado más que como una persona natural, también qué beneficios tiene o en todo caso cómo usted tiene que hacer su declaración, ¿no? En fin de cuentas, lo que este fascículo hace es ayudar mucho a lo que usted pueda hacer en esta decisión de iniciar su negocio incluso, ¿no? Yo recuerdo a una persona a la cual yo le recomendé, que todavía no había iniciado su negocio, pero tenía en mente, ya había hecho incluso su estudio de mercado, tenía su plan, etcétera, etcétera, pero todavía le daba cierto temor en el tema de la formalización. Bueno, con este fascículo, que como le digo, usted va a cualquier dependencia y se le entregan gratuitamente, con este fascículo usted se va a ayudar mucho al tema de cómo usted debe seguir los patrones y pasos adecuados para no saltarse en el tema de sus declaraciones mensuales, para sus pagos de impuestos, incluso para el tema laboral ya de registros, planilla, electrónica, plame, el tema incluso de otros pagos que tiene que hacer como el tema de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, usted inicia su negocio, ¿no? Digamos, ya tiene en mente todo lo que es su plan, ya de alguna forma ha tanteado el mercado o de alguna forma como negocio familiar ha heredado, ¿no? En sí el negocio, sabe qué es lo que va a hacer, pero de alguna forma no ha entrado la formalización, ¿no? Vamos a nuevamente tocar el tema de conceptos, ¿no? Usted es un negocio familiar, pero todavía no está dentro de estas categorías de micro, pequeña o mediana empresa. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Entonces, a ver, tenemos, usted por lo menos ya me ha escuchado hablar de SUNAT, ¿ah? También me ha escuchado hablar del Ministerio de Trabajo, ¿ya? Igual hay otras entidades que intervienen en el tema de la formalización, ¿no? Entre ellos está el tema de la municipalidad y también está el tema incluso de Indecopi. Por otro lado, cuando usted inicia una empresa y quiere formalizarla, tiene que hacer un registro de su empresa. Entonces, ¿dónde hace todo el tema de procedimiento de registro de la empresa? En la SUNAR, ¿no? O registros públicos, como es conocida más coloquialmente, ¿no? Usted ya tiene un nombre, no sé, quiere llamarse, voy a poner un ejemplo, Saras, ¿no? Y va a dedicarse a la parte de confecciones. Entonces lo que usted tiene que hacer es primero hacer una búsqueda del nombre para ver si este no va a tener problemas con otra empresa que ya esté registrada o que de alguna forma tenga la patente de la marca, ¿no? En cuanto al tema de búsqueda y reserva de nombre como negocio, lo va a hacer ante SUNARP, que viene a ser los registros públicos. SUNARP. Y el tema en sí del nombre para fines comerciales, para fines de marca, lo va a hacer ante Indecopi, ¿no? Las búsquedas son muy rápidas, la verdad, se lo hace al instante, usted paga su derecho e inmediatamente le entregan, ¿no? En el caso de Indecopi, por ejemplo, ellos no solo le dan el tema de la posibilidad o no de su nombre, si es que está de repente coincidiendo con otros, sino incluso le dan alternativas, ¿no? O le dicen cuáles son los riesgos que usted puede tener. De repente finalmente usted sí lo puede inscribir, ¿no? Pero ¿cuál va a ser los riesgos si es que
el propietario que tenga una marca muy similar a la de usted vaya a marca o nombre comercial, incluso vaya a reclamar el nombre que usted tiene, ¿no? De repente pueden coexistir dependiendo de la clasificación o nomenclatura oficial que tiene su producto, ¿no? En el caso de Indecopy están clasificados, hay un acuerdo internacional de NISA, así se llama, donde hay una clasificación de productos y de servicios, ¿no? Y están por categorías, ¿ya? Dependiendo de la categoría usted puede de repente coexistir, de repente una marca, voy a señalar, no sé, Camote Fitness, ¿no? Es una marca y en el mercado hay otra marca que se llama, no sé, Papas y Camotes. Estoy hablando un poco del contexto peruano y de alguna forma no me estoy alejando de la realidad porque esas marcas existen realmente, ¿no? De repente ambas se dedican al tema del negocio de ropa, ¿ya? Pero de repente una hace la observación que solo se va a dedicar a la parte de negocio de ropa deportiva. Entonces por ahí que sí se le puede permitir siempre y cuando haya una coexistencia sin problemas. Si el otro se opone, Indecopy será quien solucione el tema de acuerdo a criterios que ya tiene definidos. Bueno, este es el tema de búsqueda y reserva de nombre. Luego, una vez que pasa esta etapa, entonces usted ya puede hacer su elaboración de minuta de constitución, elaboración de la escritura pública, todo esto lo hace ante una notaría, ¿no? Para que esto vaya a registros públicos y finalmente se inscriba su empresa y ya la tenga formalmente establecida, ya no sea una parte solo de persona natural o negocio, sino pueda usted ya definirse como una persona jurídica. Ahora bien, sea usted persona natural o persona jurídica, usted tiene su RUC, obtiene su RUC. Yo, por ejemplo, como una persona que brinda asesoría en todo el tema de gestión de empresas, asesoría gerencial, ¿no? Asesoría en gestión de recursos humanos, tengo mi RUC. Mi RUC precisamente como profesional independiente, ¿no? Igual las personas naturales obtienen su RUC, ¿no? Y este RUC les permite ver a qué es lo que se van a dedicar. De repente yo voy a iniciar un negocio de confecciones, ¿no? Un pequeño negocio. Vamos a establecernos dentro de la categoría de microempresa. Igual, ya con mi RUC, yo lo que hago es, voy a una oficina y establezco que voy a estar en esta otra categoría para que ya no solo me autoricen el tema de repente recibos de honorarios profesionales, sino también pueda yo emitir facturas, por ejemplo. Facturas, boletas de pago, ¿no? Porque precisamente yo me voy a dedicar a un negocio, ¿no? Entonces, por ese lado ya tenemos el tema de RUC y SUNAT. Igual nos ayuda el tema de SUNAT porque aparte de tener nuestro RUC y que nos dé nuestra clave SOL, etcétera, etcétera, nos va a ayudar a ubicarnos en el régimen que de alguna forma vamos a estar situados. Si vamos a estar en el régimen especial, en el régimen único simplificado o en el régimen general. Como yo les mostré en el fascículo que SUNAT brinda gratuitamente, ahí usted puede distinguir claramente en qué categoría va a estar, en qué categoría a usted le conviene, ¿no? Y es más, en qué categoría por las dimensiones de su negocio usted es donde va a estar canalizado, ¿no? Por lo general, un negocio que inicia está en el régimen especial, ¿no? O una persona natural con negocio también, por lo general está en el régimen especial. Es lo más sencillo, es lo más simple, incluso para hacer la declaración de impuestos mensual, lo hace con su clave SOL por internet, súper rápido, de verdad, no le demora ni 5 minutos, ¿no? Siempre y cuando también los números que usted tenga, lo que tenga que declarar, el pago de impuestos, etcétera, etcétera. Ante el Ministerio de Trabajo, usted tiene que hacer una autorización de su libro de planillas. ¿Tiene trabajadores? Perfecto. Estos trabajadores tienen que estar declarados, ¿no? A través de el Ministerio de Trabajo, ¿ya? Entonces, para ello usted tiene que tener una autorización, ¿ya? Y a partir de ello usted va a tener todo un registro. A partir de ello también
se van a derivar todos estos conceptos del PLAME, ¿no? La planilla electrónica, el PDT, etcétera, etcétera, etcétera. Porque también hay una declaración que usted tiene que hacer. Por ejemplo, la declaración de pagos de salud, ¿no? Y esto independiente de si usted tenga, no sé, un trabajador, dos trabajadores, tres trabajadores, así tenga 99 trabajadores. O sea que usted sea una microempresa o sea una mediana empresa, ¿no? Estamos hablando en estos rangos, porque obviamente lo de gran empresa no es parte de la materia de este curso, pero dentro de estos rangos usted igual va a tener que hacer sus declaraciones, sus pagos de impuestos, sus pagos de salud, ¿ya? Entonces necesita el registro. Recuerde que si no tiene estos registros, ¿no? O si no tiene a su personal contratado bajo estas formalidades, se corre riesgos, ¿no? Lo que yo le recomiendo es, y como ha pasado con muchas empresas que no han tenido sus trabajadores formalizados, es formalícenos y aproveche las ventajas que le da el estar dentro de una MIPYME. ¿Cuáles son los beneficios que les señalé anteriormente? 50% en el tema de pago de CTS, de gratificaciones, vacaciones al 50% o 15 días. O incluso de repente, si no necesita trabajadores a tiempo completo, lo que puede hacer es utilice contratos modales o utilice contratos especiales que les pueda ayudar para que su costo laboral no sea elevado. Ejemplo, contratos a tiempo parcial, ¿no? Con contratos a tiempo parcial, ¿no? Hay muchos beneficios en los cuales para la empresa y que de alguna forma van a repercutir en la productividad de su negocio. Incluso en mayor control, el tema de, por ejemplo, indemnizaciones por despido arbitrario, esas no van a involucrar si usted tiene a un trabajador a tiempo parcial, ¿no? Entonces, ¿por qué le ayuda en el tema de productividad? Porque entonces el trabajador no va a decir, bueno, ya hago lo que quiero, o no sé, trabajo cuando quiero. No, ya tiene un mayor control en el tema de su productividad, porque si no, se corre el riesgo de perder su trabajo. Ahora, ya hemos visto la parte SUNAT, hemos visto la parte de Ministerio de Trabajo, hemos visto la parte de notaría, ¿no? Importante. Hemos visto de alguna forma lo de Indecopi, ¿ya? Y finalmente también debemos de ver lo que son determinadas autorizaciones y permisos. Usted tiene un local, ¿ya? Usted ha iniciado su negocio y comienza a operar en, no sé, un determinado local. Debe averiguar bien, según la municipalidad, cuáles son las exigencias y requisitos para sus licencias. Yo lo que le recomiendo es que antes de ubicar un local, averigüe en varios lugares, localidades. Aquí en Lima, por ejemplo, por experiencia le digo que no es lo mismo de repente los requisitos que le va a pedir la municipalidad de San Isidro a los que le va a pedir la municipalidad de San Miguel o a los que le va a pedir la municipalidad de Jesús María de los Olivos, ¿no? Los requisitos suelen ser distintos y algunos son más exigentes, ¿no? Algunos incluso les piden determinadas condiciones, ¿no? Y entonces se corre el riesgo de usted estar con el negocio. Provisionalmente usted puede estar, digamos, con una licencia que funcione con el solo cargo de presentación. O sea, usted presentó su licencia y todavía no se la dan, pero ya presentó y puede operar, pero se corre el riesgo que si se la deniegan, va a tener que salir del lugar donde está, ¿no? Entonces, mi consejo es, antes de repente alquilar un lugar, averigüe bien las exigencias y requisitos de la municipalidad y compare cuál es la más exigente, cuál de repente tiene determinadas condiciones. Yo le cuento un caso, ¿no? Con una municipalidad X determinada donde pedían determinado perímetro de estacionamiento. El negocio era un negocio pequeño, pero de repente le pedían como 4 estacionamientos. Si usted no tenía esos 4 estacionamientos o no los conseguía alquilándose un parqueo aparte, no le daban la licencia. Y lo peor fue que el negocio lo abrió porque había una necesidad que lo abrieran en esa zona, no por determinados temas de franquicia, no sé qué. El tema es que lo abrieron y pudieron estar solo un año y de ahí tuvieron que estar cambiando porque
con las licencias temporales, digamos, la apelación que se hizo a la municipalidad, el recurso presentado, etcétera, etcétera, se llegó que al final no. Pedía un tema de estacionamiento, recuerdo, que no tenía ninguna relación con el tamaño del negocio, ¿no? Tuvieron que buscar una cochera, buscaron la cochera, pero resulta que le pedían si no recuerdo, 300 metros a la redonda y estaba como 400 metros, como ya estaba fuera, no podía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hubo todo un problema, al final fue por este tema, de que no se hizo un análisis previo. Entonces, lo más recomendable es que usted haga un análisis previo en el tema de la municipalidad. El tema de las licencias es un poco engorroso. Ahora, creo que sabemos que en nuestro país el tema de la burocracia es un tema, es un gran problema, ¿no? Y para el negocio familiar o para esta empresa que está creciendo, a veces esto es realmente muy fastidioso, muy incómodo. Entonces, como recomendación le digo, previamente usted haga sus averiguaciones en la municipalidad o municipalidades que usted piense abrir. Yo le sugiero que vea en 3 o 4 distintos lugares. Ahora, incluso dentro de una misma municipalidad, como están sectorizados, ¿no?, por zona residencial, comercial, etcétera, usted de repente puede ir viendo las alternativas que tiene, ¿no?, para abrir su negocio. Depende mucho del rubro también al cual usted se dirija. Pero esto le doy como una recomendación previa. Y finalmente hay otros permisos o licencias que necesita de otras entidades. Eso ya sí va a depender del negocio al cual usted se dedique, ¿no?, de lo que va a hacer, ¿no? Por ejemplo, en el tema alimenticio o el tema de productos comestibles, ¿no? Si usted tiene su bodega, si usted tiene, no sé, su negocio de restaurante o XXX que tiene que ver con alimentación, tiene que tener otras licencias, ¿no? Otras licencias de otras entidades, ¿no? De productos perecibles y todas estas cosas. Por ejemplo, está el tema de Digesa, ¿no? Senasa incluso, ¿no? Incluso tiene el tema de carnés de sanidad para el tema de manipulación de alimentos. Y en esto usted va a poder observar que, o sea, no es solo un pequeño establecimiento, incluso establecimientos, digamos, de la calle, ¿no? Estos carretillas y todo esto, ¿no?, que de repente es el inicio de su negocio, ¿no? Incluso para eso usted necesita este tipo de licencias, ¿no? Y, bueno, la recomendación es obviamente que usted averigüe bien. En el tema de los carnés sanitarios, es más, yo le digo, para el carnet de sanidad, ¿no? No es solo un tema de alimentos, es todo negocio que tiene contacto directo con el público. Le hablo, por ejemplo, desde un tema de negocio de alimentos, como incluso un gimnasio que no brinda directamente un tema, de hecho, puede que no brinde nada relacionado al tema de alimentación, pero por el solo contacto con el público, ¿no?, necesita sus trabajadores o personas que están en contacto con el cliente sus carnets de sanidad, ¿no? Entonces, el tema de carnet de sanidad, importante, ¿no? Es igual rápido, no demora, la gestión es súper rápida, así que por ese lado no hay ningún problema. Entonces, para resumir, hay determinados aspectos que usted tiene que considerar para el tema de su negocio familiar, ¿no? Aspectos que van desde partes prácticas en cuanto al tema de licencias, en cuanto al tema de constitución, etcétera, etcétera, hasta partes más, digamos, formales, ¿no? Y también que involucran el tema de profesionalización, conocimientos específicos, etcétera. Recuerde, negocio familiar está relacionado al tema de MIPYME por el tema de las dimensiones, ¿no? Más no en sí la naturaleza del concepto. Y recuerde nuevamente que si usted quiere desarrollar su empresa, su negocio, lo que tiene que hacer es prevenir, ¿no? Prevenir con todos estos procedimientos que les he señalado anteriormente y también prevenir el tema de la formalización de aspectos tan básicos como el tema de su sucesión, de quienes van a ser los que van a seguirles, ¿no?, cuando la empresa crezca y se vaya a una segunda, tercera generación, hasta el tema de protocolos familiares para resolver conflictos, ¿no?
temas básicos como el tema de repente la asamblea familiar, los órganos de gobierno, cómo incorporar a terceros, asesores, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto va a hacer que de alguna forma un negocio familiar que nació como una microempresa pueda llegar a dimensiones como Walmart, como el Banco de Crédito, como Belcorp, ¿no? La esencia, creo, de un negocio es la continuidad y la esencia es crecer y desarrollarse, ¿no? Entonces, todo está, como habíamos visto en una frase, en que nosotros nos pongamos este objetivo y que lo transmitamos a través de todas las personas que nos van a suceder. Muchas gracias.